partí siendo muy genérico. Lo que me pidieran yo era capaz de hacerlo. En ese tiempo yo tenía, de hecho, mi propuesta de valor era más o menos esa. Yo decía, lo que se te ocurra puedo hacerlo y lo que no se te ocurra también. Nadie reconoce mi mano. Y parte de lo que empezó como perfecto tenía mucho que ver con eso, con que yo necesitaba, me estaba ya reclamando mi propio espíritu, una manera de expresión que fuera íntegramente mía, no encerrarse mucho en uno mismo. Muchos creen erróneamente que viendo más imágenes o alimentándose el libro o estando volcados hacia sí mismos van a sacar la mejor idea. Yo diría que al contrario. Muchos artistas cometen el error de seguir solamente la pasión, y la pasión es emoción, es una cosa volátil, es muy cambiante. La propuesta de valor es que básicamente es que tú tienes que explicarle a un cliente qué es lo que me vas a vender, cómo va a impactar en mi negocio, qué es lo que tú me ofreces o por qué te tengo que pagar a ti, Marcelo Pérez o Perfecto, 5 veces lo que le pagaría a cualquier otro dibujante. Si hacen lo mismo, básicamente. Exprésame ese valor, pues. Demuéstramelo. Enfocarte en vender valor más que hora. Nunca vas a salir del techo de la hora. Un título es un timón y no un ancla. Y ahí me hubiese gustado que volviera, como digo, este espíritu del futuro y me decía, loco, dale. No te bajes. Esto es un periodo que todavía no se tiene muy claro si va a resultar o no, pero yo creo que eso también es como el diferencial entre las personas que logran algo y los que renuncian. Hoy tenemos un gran invitado. Por primera vez en el podcast viene un ilustrador. Y nada más ni nada menos que uno de los más destacados de Chile. Diseñador gráfico de profesión, ilustrador por pasión. Tiene más de 400.000 seguidores en redes sociales. Y no sé cómo presentarlo así, como Marcelo Pérez o Perfecto. Ya prácticamente es un apodo, así, seudónimo, nombre de marca, así que indistinto, como se me quiera hablar. Marcelo Perfecto. Ya es como parte de tu identidad. Sí, sí, sí. Ya con eso más de 10 años como Perfecto, podría decir que ya es casi marca, en verdad. Así que cuando de repente se refieren a mí, así me da risa, cliente. Buenas tardes, Perfecto, como todo formal. Y es un tag, ¿no? Es como que tu nombre, tu segundo nombre es Perfecto. Totalmente. Marcelo Perfecto. Totalmente. Marcelo, para la gente que nos está viendo y no es tan cercana a la ilustración, ¿cómo un ilustrador puede definir qué es ilustración? Ilustración es básicamente una palabra que tiene como es bifronte, tiene dos acepciones, que son las más utilizadas, yo diría las más populares o las que yo me siento más identificado, que es ilustrar como mostrar y al mismo tiempo como enseñar. Cuando se habla también, de repente todos conocemos el periodo histórico, la ilustración, y era que básicamente es un auge como una revolución muy fuerte de entrada de conocimiento nuevo. Entonces, la palabra ilustración está más vinculada, digamos, a la enseñanza, que es lo que sería, por ejemplo, en el arte propiamente dicho. Cuando se dice el dibujo, que el dibujo yo lo asocio más bien a técnica, es como el dominio de la forma. La ilustración no necesariamente, y esto le resulta muy curioso a muchas personas, incluso a los que la ejercen, que un ilustrador no necesariamente tiene que ser un buen dibujante. Es la manera como tú expresas una idea, y a veces hay excelentes ilustradores a lo largo de la historia que han sido, su manera de dibujar es súper rústica. Pero lo que hacen es que traducen una idea compleja a algo muy sencillo o fácil de entender para lectores que pueden ser, o audiencia que puede ser multicultural. ¿Cómo le explicas una idea realmente que entendemos los occidentales a una persona del extremo asiático? Entonces, la ilustración tiene un poco esa doble cualidad. Yo me formé, de hecho, gran parte de mi carrera partió por agencias de publicidad editoriales, en donde teníamos que comunicar de manera objetiva, yo le llamo así. Comunicación objetiva significa que tienes que dar el menor espacio para que la persona diga qué es lo que me quiso decir. No entiendo el dibujo. Eso para mí es una ilustración que no está bien lograda. Más allá que si técnicamente es bonita o no, es la capacidad de que la persona entienda la idea que quisiste decir. Y si puedo adelantar eso, podemos conversar más adelante en la entrevista, pero a mí me pasó, recuerdo que hace unos años trabajé para un consorcio de revista que se llamaba Poder. Era de Estados Unidos la central, pero básicamente transmitía audiencia de Latinoamérica. Entonces tenía filiales en varios países. Y una vez recuerdo que vino, que fue un tremendo elogio profesional también, vino el editor general, que era de Estados Unidos, y me dijo, te quiero conocer en persona. Y yo dije, me van a echar acá seguramente. ¿Qué pasa? ¿Qué onda esta situación? Y él me dijo, cuando nos pudimos conocer allá, que era el primer ilustrador al que me habían confiado las 5 portadas de las diferentes filiales que tenía en ese momento. Porque me decía, la capacidad que vimos en ti era como de expresar ideas que eran complejas, imagínate temas económicos, que eran muy abstractos, muy áridos, de una manera que fuera comprensible, amigable. Y eso yo creo que para mí resume lo que es ilustración y al mismo tiempo es el factor diferencial hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, que efectivamente te puede hacer muy bien o muy rápido, técnicamente muy bien logrado algo, pero otra cosa es
el input tanto, o sea, creativo que se hace antes y después. Traducir esa idea de una manera comprensible. Ahora, para traducir bien esa idea, tiene que ver mucho con entender todos los, una especie de embudo, las variables que hay, y eso, el resultado tiene que ver mucho con la emoción, transmitir una emoción en una imagen. En parte sí emoción, a veces no lo involucra tanto, aunque yo creo que sí tiene que ver con el hecho de conectar con las personas. Porque te vas a encontrar, y es una cosa que también, esto lo saben casi cualquier persona que haya, como yo, trabajado en el modelo de servicios. O sea, te llega un encargo. El artista, propiamente dicho, puede hacer algo sin que medie un encargo. Es solamente comunicar una idea y generalmente expresar algo que viene de su interior. En cambio, los ilustradores nos piden muchas veces que aparece una idea, como digo, que puede ser de repente muy abstracta, muy seria, y tú tienes que saber que va a tener que entenderlo una persona que viene de una formación, por ejemplo, de ingeniero, que no está muy familiarizado con el mundo artístico, tiene que para él resultarle algo fácil de comprender, no necesariamente bonito, que es lo que también se confunde muchas veces con que la ilustración es decorativa. Que lo tiene, sí, sin duda, pero no es el core, digamos, no es lo fundamental de la ilustración. Como también te tiene que entender una persona que puede ser analfabeta, que va a ser iletrado, que tiene un conocimiento muy básico. Lo primero que se va a enfrentar, y lo hemos visto los que crecimos en esa etapa, en que cuando una persona pasaba por un kiosco decían te vas a encontrar con ideas que, por ejemplo, lo que está pasando en el país a nivel económico, político o un caso policial, y lo primero que se va a enfrentar es el golpe de vista con eso. Y es parte de lo que también, porque yo decía antes, los ilustradores siempre se nos ha convocado para tareas que tienen que ver, por ejemplo, con publicidad o editorial, y también cuando de repente vemos en campañas políticas, en propaganda política, en que tú tienes que decir la persona normalmente qué va pasando, que puede ser, como digo, una persona altamente educada o una persona muy letrada, va a tener que ver eso y entender la idea de golpe. O sea, yo creo que es esencial como la gente que no sé si lo comparte, pero la gente que se quiera dedicar a la ilustración también vaya de a poco generando una cierta identidad, como que esa identidad también, no solo la propia identidad que tiene la persona, también se ve reflejada en su trabajo, porque como, o me imagino, es complejo diferenciar si es como más genérico y si no, esa identidad tiene esa ilustración tiene una identidad muy marcada. No sé si esa Exacto. identidad, por ejemplo, en tu caso, la has ido construyendo en el tiempo. ¿Te diste cuenta que en un momento esto te representaba bien o siempre va evolucionando el trabajo? Es una súper buena pregunta porque yo partí siendo como un ilustrador súper genérico, en el sentido de que tenía un gran dominio técnico, dibujo, digamos, de manera formal, como profesional y recibiendo remuneración desde que estaba en el colegio. Fue mi primer encargo, propiamente dicho, de ilustrar la portada del anuario del colegio. Estamos hablando del año 1993. Pero yo vengo dibujando desde los 5 años, o sea, expresándome a través de esta forma, digamos, artística. Pero la identidad es algo que efectivamente se va desarrollando con el tiempo, y un error que cometen muchos artistas jóvenes, y de hecho los profesores les advierten de esto, y me parece un muy buen consejo, es tratan de casarse muy pronto con un estilo. Por ejemplo, les interesa el manga o les interesa el cómic o alguna otra variante del gran espectro que hay, pero eso mismo los condiciona. Se quedan entonces, ponen en primer lugar la técnica por sobre la idea. Y yo creo que tiene que ser todo al revés. La técnica tiene que estar al servicio de la idea. Entonces, en mi caso, yo como te decía, partí siendo muy genérico. Lo que me pidieran yo era capaz de hacerlo. En ese tiempo yo tenía, de hecho, mi propuesta de valor era más o menos esa. Yo decía, lo que se te ocurra puedo hacerlo y lo que no se te ocurra también. Me llamaban mucho para revistas, libros, agencias de publicidad. Me decían, tenemos tal idea, queremos hacerlo en tal formato o en este estilo. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes reproducirlo? Dame un par de referencias y yo prácticamente los empiezo a emular. Pero ¿qué pasaba con eso? Es que cada vez me empezaba a sentir más limitado. Yo decía, en verdad, Claro. me sacan de esta ecuación y nadie sabe, nadie reconoce mi mano. Y parte de lo que empezó como perfecto tenía mucho que ver con eso, con que yo necesitaba, me estaba ya reclamando mi propio espíritu, una manera de expresión que fuera íntegramente mía, que no me diera un encargo y que yo pudiera decir, siempre te pasen agencias y revistas. Yo lo fui entendiendo con el tiempo, a medida que uno maduraba también, que ellos tienen que ser muy cuidadosos con su línea. No puedes ofender a cierto tipo o grupo de personas, tienes que ser muy cuidadoso con lo que se quiere comunicar políticamente. Entonces, básicamente es caminar sobre huevos.
Y yo decía, ¿dónde puedo yo expresar lo que yo siento y la manera como yo veo el mundo? Lo que me interesa, que era, por ejemplo, el estilo de comiquero americana, el famoso estilo de los años 50, que el cómic es parte de eso, pero es como más amplio. Y me interesaba mucho cómo lo puedo hacer eso y encontré esa línea, porque ya había antes desarrollado un tremendo espectro de todo tipo de ilustraciones y dije, este es el que yo me siento más cómodo como manera de expresión, pero también por algo que tenía que ver, que era súper concreto y práctico, que yo quería producir seguido en el tiempo, con frecuencia. Sabía que en las redes sociales eso es premiado con visibilidad. Entonces no podía estar haciendo como algo cada 2 semanas, olvídate, jamás habría llegado a los números que tengo hoy en día. Me propuse de manera como religiosa publicar al menos 3 veces por semana, que son, en mi caso hacía antes, ahora ya es más flexible, pero lunes, miércoles y viernes. Y pasaba, pero por cuanta cosa se pueden imaginar, todo tipo de problemas personales, laborales entre medio, pero yo publicaba esos 3 días, aunque fuera un refrito o lo que fuera, y eso me empezó a dar entonces a conocer. Y lo mejor fue que el despegue profesional, financiero, de crecimiento como marca, de haberme dado a conocer hasta 5 continentes que llego hoy en día, se dio por esa vía y no por la vía que yo creía que iba a ser la que me iba a dar validación externa, que era tener marcas en un portafolio que me representara, wow, yo me hizo o me editó tal publicación y qué sé yo. Nunca me llevó tan lejos como lo que era más propio mío. Si eso se puede llamar identidad, yo creo que por ahí la conseguí. O sea, es como el revés de lo que la gente comúnmente piensa. Totalmente. En vez de llega una marca y te dice, oye, haz esto, tú al revés, la marca va a llegar porque, oye, tú haces esto, por favor, Exacto. trabaja con nosotros para hacer tu trabajo y mostrarlo. O sea, Exacto. es como cuando te dicen, enfócate en ti porque el exterior va a llegar hacia ti, no como al revés, como enfocarte en tu manera de expresarte y eso al final es lo que te trajo resultados. Totalmente. Yo creo que ahí definiste lo que para mí es el concepto de identidad. Es que básicamente tú tienes, te presentas con algo que habla por ti mismo. No tienes que hacerle esta presentación previa o buscar esa validación, que alguien a través de una marca o ser reconocido o alguien que tenga tal número de seguidores, sino que empiezas a encontrar cada vez más congruencia entre lo que tú eres y lo que quieres ser o la manera como esto lo estás expresando. Y una cosa que se dio muy interesante a medida que iba progresando mi proyecto, que hoy en día cobra más valor que nada. O sea, algo que yo al principio lo veía como algo anecdótico, pero siento que hoy en día es parte también del núcleo de lo que hago. Que a la medida que yo iba publicando esto, que eran mis ideas, mi manera de ver el mundo, empecé a encontrar que tenía consonancia o hacía, en este caso más bien resonancia, con personas de distintas culturas, edades, géneros. Te digo una cosa impresionante, que una vez me recuerdo que hace unos años me escribió una chica de Rusia con un inglés que era relativamente bien redactado. Como yo notaba que no era de habla inglesa, pero me dijo, vi tu trabajo y me hizo mucho eco con lo que yo estoy sintiendo, me levantó en un momento en que estaba como muy bajoneada. Y yo decía, si esto pasa con una persona que de otra manera jamás la habría conocido, no sabría ni ella ni yo que estábamos en el mapa, hay algo ahí, hay un activo. Y cada vez se empezó a dar con más frecuencia que me decían, me gustan tus dibujos, pero más que eso es la manera tuya de ver el mundo, que es un poco con cierto sarcasmo, que sí, que no diría que es como el core, pero tiene parte de eso. Una manera de que tiene que ver con una sensibilidad también, de repente cómo yo percibo las cosas o que digo, como te contaba, que es cuando algo que yo creo que solamente me pasó a mí o que nadie le va a importar, no se va a fijar, son los dibujos que han tenido mayor conexión con la persona de las más distintas culturas. Me ha pasado incluso con uno que se hizo el más popular y que es el único que no tiene texto, que es una chica que se está tirando un Sí. piquero a la cama porque quiere, es como lo que todos soñamos, llegar y tirarte un piquero, un clavado a la cama. Lo vamos a poner ahí, Y en el ese video. dibujo, claro, ese dibujo ha sido de los más populares. Llegó incluso a países tan disímiles como Canadá, Reino Unido, Vietnam, China también. Y eso me mostraba a mí que yo decía, hay algo ahí que conecta con las personas que tienen más que ver con la sola expresión estética y que si tiene o no tal color, que si está o no bien hecho, es como la idea de que todos nos sentimos interpretados, la idea del descanso, desconexión máxima, tirarte a tu propia cama. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? ¿O qué crees tú que, o si hubo un cambio de switch en un momento de tu vida para llegar a ese nivel de sensibilidad como al final para transmitirla en tu ilustración? ¿Hay un proceso que tú, no sé, en tu vida hiciste como un cambio? ¿O siempre lo traías contigo, no sé, pues en cuanto a la observación, a la permanencia, a fijarse en los detalles?
Y eso al final lo transcribiste en tu trabajo. Claro, me pasó algo que creo que tiene que ver con una experiencia biográfica que en ese momento yo no la supe valorar y más bien la veía como un defecto, algo que decía casi como para que un terapeuta ojalá me lo saque. Y con el tiempo me fui dando cuenta o encontrándole una manera de ver que tal vez podía ser un activo, que lo tenía como en su momento, como digo, despreciado. Y me recuerda lo que le escuchaba una vez a un escritor peruano, Santiago Roncaliolo, que decía, ¿cómo convertí mi neurosis en fuente de ingresos? Sí, era como el antecedente de lo que me iba a pasar a mí con el tiempo. Porque yo provengo de una familia que era como bastante tradicional. Y concretamente un padre que ya falleció, pero que era una persona que era bastante temperamental. Era bien autoritario, digamos, el típico padre chapado a la antigua. Formación militar, además, porque fue en un momento militar. Entonces era una persona, como digo, que tenía su carácter, digamos. Y eso entonces yo cuando niño aprendí que la forma un poco de relacionarme con ese, para estar básicamente tranquilo uno en la casa y poder estar, digamos, poder adaptarte y poder uno vivir así, encontrar su manera de expresarse, era que yo tenía que aprender a leer cómo reaccionaba esta persona, sus cambios de humor. Era una persona que podía ser también, no era necesariamente así como un tirano, pero de repente, como te digo, pasaba por momentos de muy buen humor, matizados con otros en que era como así súper irascible. Entonces, esa manera mía de adaptar, de entender que para yo poder estar tranquilo tenía que adaptarme a eso y reconocerlo, hizo que yo fui desarrollando de manera súper inconsciente una sensibilidad para entender cuáles son los gestos de las personas, aprender a leerlas. Y eso se empezó a hacer extensivo con mis relaciones interpersonales en general, clientes, parejas, amigos, en que yo como que empecé de poco y de una manera, como digo, súper inconsciente, a leer la temperatura del ambiente. ¿Qué pasa acá? ¿Esta persona cómo reacciona? Yo sé que esta persona está sobreactuando, sé que esta persona está incómoda, esa persona es la que manda aquí en una reunión, qué sé yo. Y como te digo, al principio era una cosa como súper disociada de lo que yo hacía. Lo veía como algo incómodo, casi que decía esto tengo que quitármelo encima y de alguna manera aprenderé a trabajarlo para poder como sentirme un poco más espontáneo. Y me empecé a dar cuenta que en el dibujo, en la manera de expresarme, tenía que ver mucho más con lo que yo hacía, lo que se identificaba más conmigo, que era este proyecto perfecto. Se empezó eso a dar de manera como súper automática en los dibujos, porque yo decía lo que yo creía que era mi lectura única, individual, de las situaciones que pasaban en la sociedad. Hacía yo crítica social, crítica de repente de las parejas, de temas de repente de oficina, que sean que todo el mundo más o menos entiende. Pero empezaba a pasar, para mi sorpresa, que muchas personas decían, he visto lo mismo, o cómo graficaste tan bien una idea que yo también he sentido y que no sabía cómo ponerla de una forma, o poder traducirla a una obra, qué sé yo, literaria, escribiendo o en imagen. Y ahí me di cuenta que realmente yo podía tener algo que tal vez dije, lo que por tanto tiempo traté de sacarme encima, tal vez era mi manera de comunicar esto. Y cuando más me llamó la atención, que fue creo también como un espaldarazo a esta manera de ver el mundo, fue que me comentó una vez una publicista que era colombiana, que una vez nos pudimos conocer acá en Santiago, y también me lo dijo una psicóloga argentina. Era el mismo tipo de comentario. Me decían, me llama mucho la atención que cuando uno ve tus dibujos, parece como que tuviera cierta formación en psicología. Es como hay una capacidad tuya, como un insight muy notorio, de que no es solamente que hagas un dibujo que es bonito, sino que como que entendieras situaciones y la manera de graficarlo. Porque claro, yo decía, es verdad que venía una formación de las revistas, como te decía antes, que uno tiene que interpretar mucho idea abstracta, pero se sumaba con esto, con mi manera de lo que yo pensaba que era un defecto para entender la relación. Resulta que era un tremendo activo. Ahora, ¿has tenido también como interés en la psicología, leyendo libros, Sí. filosofía? O sea, ahí hiciste el match como que, oye, en realidad, Sí. esto es como lo que te dicen, es mejor como nivelar las debilidades o potenciar la fortaleza. O sea, prácticamente es como el camino que uno debería seguir, potenciar la fortaleza porque te lleva más lejos. Totalmente eso que acabas de decir, porque es una frase muy buena de los maestros de ajedrez, que es no concentrarse tanto en eso, en que realmente los defectos uno les puede efectivamente dar una vuelta, porque además generan identificación. Es lo que pasa a muchas personas en que en un mundo sobre todo que promueve, y ahora ya como que eso va en declive, podemos hablarlo más adelante también, pero este exitismo, que todo tiene que ser pulido, pulcro, tiene que ser, no hablar de fracasos, hoy en día más bien el eje se está moviendo hacia el otro lado.
Y todo esto que realmente nosotros sentíamos como algo que te empezaba a empañar o que te iba a manchar tu currículum o tu manera de realmente de cómo a lo mejor conseguir trabajos o involucrarte con otras personas, finalmente resulta que empieza a ser algo que es muy enriquecedor. Porque todas las personas necesitamos eso y lo que buscamos muchas veces es alguien que nos oriente en esos casos. Entonces, respondiendo hecho a tu pregunta original, yo encontré siempre tuve un interés por esto, los temas como sociales, en el sentido como las ciencias sociales. Psicología, historia, soy fanático de la historia. Sociología, me interesa mucho ver eso, cómo se desenvuelven las personas, tratar de leerlas, descifrarlas, cuáles son sus motivaciones y esto. No en el sentido como manipulación, porque eso creo que también se va a una arista un poco negativa, sino que es decir, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Cuáles son los hilos que mueven de repente a las personas? Y eso para mí es como el alimento o la materia prima con que yo empiezo a hacer los dibujos. De ahí nacen, en que digo normalmente, y me han preguntado cómo surgen esto, yo ando normalmente o con libretas o con el típico archivo de texto que tengo aquí en el teléfono, y de pronto voy en la calle, veo una situación, o me ha pasado estar conversando mientras estoy almorzando con alguien, las conversaciones en torno, acá salen de repente unos temazos ahí, que digo, aquí tomo nota, después lo voy puliendo y le doy forma de una hora, pero psicología, ese tipo de cosas, es algo que yo creo que sí alimenta lo que hago, sí o sí. ¿Tú crees que todos los ilustradores tienen como algo de eso, como de psicología? ¿O no todos se enfocan como con esa profundidad? Claro, yo creo que es variable. La ilustración, como digo, tiene diferentes grados, por decir Claro. así, dependiendo porque, aunque cueste creerlo, yo he conocido ilustradores que vienen de áreas tan, digamos, racionales como ingeniería, medicina, algunos también. Incluso algunos me han preguntado si es que se convendría o no dedicarse completamente a esto. Entonces, es como muy variable. Y algunos hacen una ilustración que es como más bien técnica. Lo que pasa, y a mí también me inspiró mucho cuando era más muchacho, en la ilustración científica, que es, por ejemplo, las que grafican, todos hemos visto, nos criamos también con la enciclopedia, en que te enseñan las partes del cuerpo, las capas de la tierra, qué sé yo. Yo era fanático de eso cuando era niño, y eso también me educó un poco en el rigor de la forma, porque ese tipo de ilustración, como te podrás imaginar, no puede ser muy abstracta, no puede ser tampoco Ahora se ha flexibilizado un poco, pero en general es una ilustración como muy rigurosa. Y eso a mí me inspiró sobre todo en la parte como anatómica. Siempre me preguntan hasta ahora, ¿por qué tus dibujos están bien hechos? ¿Tú estudiaste? Sí, yo tuve que estudiar eso y algo que me interesaba mucho, el rigor de la forma, como digo. Pero la ilustración, como en el ámbito de la lectura de las situaciones sociales, eso es más variable. Yo diría que algunos somos más perceptivos en este aspecto, una palabra que también me han mencionado mucho a lo largo de esta carrera, o al menos de la etapa perfecto, ser una persona muy perceptiva. Porque yo creo que tiene que ver con eso, lo que contaba que fue mi aspecto biográfico, y al mismo tiempo creo que todos los ilustradores sí tenemos una dosis de introversión. ¿Y qué significa eso? No es necesariamente ser tímidos, sino que somos personas que nuestro radar está mucho más volcado hacia el interior de lo que está pasando hacia afuera. Entonces, en reuniones sociales o de repente en ciertas intervenciones, podemos pasar como personas que somos como muy hacia adentro, que no comunican o que estuvieran como apagadas. Y lo que pasa es que nuestra manera de procesar la realidad es como mucho más interna. Entonces vamos como sacando fotos, le llamo yo así. Tú esto reúnes este tipo de cosas, o como digo yo, de pronto ni idea, me ha pasado. Yo no soy, de hecho, ahora en esta etapa de mi vida, que ya tengo 50, cumplo este año, no soy una persona tan como tímida, no soy una persona que evade las situaciones sociales, pero cuando voy a eso, que también mi batería social se agota rápido, lo que sí hago muchas veces es como tomar notas. Y encuentro que algo que yo le recomiendo a muchos artistas, no encerrarse mucho en uno mismo. Muchos creen erróneamente que viendo más imágenes o alimentándose el libro o estando volcados hacia sí mismos van a sacar la mejor idea. Yo diría que al contrario. Uno tiene que salir mucho. Yo soy de tomar la bicicleta cuando estoy de pronto necesito como despejar la cabeza, salir y no solamente como irte a lugares apartados, sino que involucrarte también con los demás. Meterte, como digo, de repente en cafeterías, escuchas conversaciones entre medios que son las mejores fuentes de inspiración para obras que van a salir después. Entonces no cerrarse eso, no ser una persona como demasiado hermética. Yo creo que es distinto, como digo, hermetismo de introversión. Yo más bien soy introvertido. En este episodio nos acompaña un café excepcional, un café de especialidad, un café que es para estimular tu creatividad y disfrutar estos momentos de conversación, de hablar con amigos, de estar en confianza. En este caso, me acompaña un café Chinameca El Salvador.
Totalmente recomendado. Así que no te olvides, Café Metamorfosis. Volvamos al podcast. Ahora, ¿qué opinas tú como lo típico que muchas veces en el arte se dice, una cosa es la pasión por lo que uno hace y otra cosa es como la obsesión? Y de cierta manera como que obsesionarse con el trabajo o lo que uno hace, como estar muy enfocado, trae resultados como más grandes. Porque si uno anda más disperso, puede pasar lo contrario. No sé si tú lo veías así, como hay que tener una obsesión quizás con el trabajo puntual, o obsesión a lo largo de la carrera, o obsesión con lo que uno hace y lo llena completamente. Estar siempre Súper cierto, pensando. súper buena pregunta. Y algo que yo también me tocó educar, y sé que esto fue impopular, así que algunos todavía me deben odiar por eso. Pero alguna vez leí un artículo, déjame acordarme, era una publicación estadounidense. No recuerdo bien si era el Wall Street Journal, puedo estar mintiendo, pero que hablaba sobre el problema de seguir a la pasión. Entonces pasa mucho en el arte que algunas personas como que creen demasiado en esto y que dicen, este es el principal motor, le apuestan todas sus fichas y dicen, tengo que seguir entonces lo que dice mi corazón. Yo en ese sentido, como decía antes también, criado por una madre que es más bien como estética, ella sería como, siempre digo, yo estoy formado por dos polos, como la sociedad occidental, padre espartano, madre ateniense. Ella como muy de la lectura poética de la vida y tenemos mucho en común con mi madre. De hecho, me identifico mucho también con ese rol. Yo diría, como todo artista, o buena parte de ellos, un lado femenino muy desarrollado. Y mi padre era todo lo contrario, espartano, del rigor, la persona, como digo, muy así, práctica, y yo tengo eso. No me puedo negar también ese lado, que soy como una persona que sí me interesa poder vivir bien de esto, cultivar el área de negocios, que la cosa crezca, no soy, me cuesta mucho ser muy soñador, eso tengo que admitirlo. Pero lo que sí también es muy importante, respondiendo a lo que tú decías en el encabezado de la pregunta, es que muchos artistas cometen el error de seguir solamente la pasión, y la pasión es emoción, es una cosa volátil, es muy cambiante. Entonces, personas que realmente me ha tocado ver que tienen mucho talento, pero solamente responden o producen cuando están inspirados con algo que les gusta o que realmente dicen, ahora este es mi momento estrella. Y resulta que la obra que tienen, o si tú ves su trayectoria o su portafolio, tiende a ser como muy disímil. Tienen obras muy buenas y otras que son como muy mediocres. En cambio, la disciplina, lo que es, en mi caso, es lo que más celebro o promuevo con esto, ese rigor es algo que es lo que te permite a ti ir creciendo en esto y que sea una cosa continua. Yo te contaba antes lo que me pasaba con mi modelo de cómo tenía que publicar con eso. Y al mismo tiempo yo decía, yo no me salté el área de, por ejemplo, que cuando tú tienes que aprender a... Puedes encontrar tu estilo y lo vas a encontrar con el tiempo. Pero lo primero es que tienes que ser súper riguroso con el estudio de la anatomía. Entender cómo es la forma. No es que uno se haya que quedar casado con eso, pero tienes más dominio. Es un poco como lo que decía el escritor Roberto Bolaño, lo que pasaba con la persona que es dueña de todos sus recursos, le llamaban en el ámbito literario. Que cuando tú dominas mucho más esto y has estudiado o te aplicas a esto, tienes mucho más posibilidades de exploración. En cambio, la persona que queda como limitada porque solamente aprende un estilo, le tiende a pasar esto que decía el dramaturgo Marco Antonio de la Parra. Lo que llaman tu estilo será o sea, una serie de defectos. Termina siendo lo que llaman tu estilo. El defecto sin pulir le llama a él. Entonces yo creo también en esto. En mi caso ha sido más bien esto, en que yo digo, si yo quiero vivir de esto, si quiero que vaya mejorando mi técnica y si quiero poder convertirlo esto entonces en una empresa que se sostenga en el tiempo, no sea una cosa que esté sujeta a mis estados de ánimo o que si un día yo estoy enfermo, qué sé yo, esto necesariamente va mucho más por el lado de lo que tú decías antes de la obsesión, de que tengo muy claro la idea hacia dónde lo quiero llevar. Yo aspiro a vivir de esto. Hoy en día ha cambiado mucho el panorama desde cuando partí, el panorama de los proyectos, el ámbito del campo laboral de un ilustrador está sufriendo bastante ahora cambios, tanto por problemas que vemos económicos mundiales, todo esto de las guerras, como el auge de la inteligencia artificial. Entonces uno tiene que entender que en este caso tienes dos opciones: o volver a tirar un currículum, postular como siempre lo sabemos al empleo asalariado y dedicarte por esa línea que es como muchas las veces las ven como el bote salvavidas. Si no me resultó en redes sociales, entonces siempre puedo tirar un currículum. Aquí tú tienes que abrazar esto de una manera que es mucho más estricta. Es decir, en mi caso yo ahora me estoy pasando al modelo de servicios que lo hice por mucho tiempo, que fue el freelancero básicamente. Esperar a que entrara un correo o sonara un teléfono. Ahora yo he cambiado por decir, ya tengo una base de seguidores que son muy fieles, digamos.
Y eso empezaron a convertirse para mí en un activo mucho más, que me daba mucho más rédito. Y de pronto empecé a darme cuenta de eso, que mi negocio ya, por esta dedicación permanente, a que yo tenía que publicar, y empecé a verlo como una manera que yo también podía capitalizarlo. Y hoy en día la mayor fuente de ingreso está siendo por esa vía, más que el modelo de servicios, aquí esperar si sonará una llamada telefónica o sentarme a que entre un correo. Si estuviera en eso, estaría en la pobreza. Claro, es como esperar cosas externas para que te lleguen a ti. En cambio, tú tomas como la iniciativa. Ahora, hay una cosa que dijiste que también me parece interesante. Yo creo que mucha gente también se hace la pregunta. Una cosa, tú tienes más de 400.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo uno diferencia que es comunidad fiel, pero también pueden ser clientes? Porque mucha gente, me imagino, admira tu trabajo, pero otra cosa, cómo esa gente al final se transforma en comunidad y una comunidad real que uno puede también trabajar con ellos, ¿cachai? No sé si tú tenías una cierta manera de llevar el trabajo o derechamente tú vas haciendo y vas probando si funciona o no. Claro, es algo bastante experimental en ese sentido, pero luego uno va detectando, o sea, parte de una forma experimental, pero luego uno va detectando patrones. Que hay personas que te siguen o te comentan con mucha más frecuencia, claro. Son las personas que más participan y además la propia aplicación Insta, por ejemplo, en mi caso que es donde tengo mayor cantidad de fieles seguidores, tiende a ser como te presenta con más frecuencia, digamos, o le da prioridad a las personas que te siguen de esa manera. Siempre, como en toda feligresía, llamémosle, las personas que te siguen, hay una audiencia que es un poco menos leal, que son los que recién te conocieron o que de vez en cuando interactúan, no aparecen con tanta frecuencia o están viendo solo algo porque les interesó desde un punto de vista estético. Otra cosa es la persona que tú ya la puedes persuadir para que se meta la mano al bolsillo. Eso yo creo que es un gran logro también, sobre todo en este aspecto, que es lo que perseguimos, los que estamos en esto, de decir cómo poder vivir de esto. Hoy en día, como comentaba antes, yo partí muy recientemente con una tienda online, que ahora está vendiendo, de hecho, vende más afuera de Chile que en Chile. Y eso también entonces te da un espaldarazo en lo que decía antes, de que tengo yo una forma de comunicar o encontrar una manera de expresión que ya es transcultural, ya rebasó lo que es Chile y también algo que yo aprendí a medida que fui también investigando esto, es que nuestro mercado es súper chico. Entonces he visto muchas pymes que dicen o se lamentan, digamos, es que Chile no da oportunidades y me veo súper limitado, tuve que cerrar, estoy al borde de la quiebra, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo les explico, no por disuadirlos, de hecho es para motivarlos y que se den cuenta. Loco, somos un mercado súper chico. Algunas estadísticas que ya he tirado en otras partes y lo pueden ver también en videos que he publicado, pero casi el 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte. O sea, somos casi una isla acá. Una vez vi, hace poco, es reciente, la pueden buscar ustedes también, que decían, por ejemplo, para ser considerado clase alta en Chile, tienes que tener un piso de $5.800 hacia arriba. Y $5.800 apenas alcanza para el alquiler de un monoambiente en Nueva York. Imagínate. O sea, una cosa como el nivel de escala de lo que se gana afuera, todo esto es mucho, mucho mayor. Entonces, ¿qué empecé a notar yo? En investigaciones que estuve haciendo alguna vez que dicen, tu comunidad es mucho más importante que tu audiencia. Yo tengo efectivamente 400.000 seguidores, pero no todos son comunidad, las personas que van a ir a la guerra contigo. Exacto. ¿Qué pasa? Que el error que cometen muchos es que empiezan a tratar de cautivar más gente y tener más números, crecer hasta 1 millón de personas, 1 millón de seguidores. Error. Lo que más te sirve para tu negocio y para que prospere es decir, tú tienes que cuidar muy bien, acunarlos, tratar súper bien a tu comunidad, que no es lo mismo que audiencia. Son tus seguidores más fieles, los que siempre están comentando, los que te apoyan en todos, incluso cuando realmente yo he estado también al borde de funas, porque es de pronto personas que no te conocen mucho, no les cae muy bien, y de pronto entonces te tratan de tirar críticas muy ácidas y qué sé yo. Y ahí salen a defenderte. Anota muy bien esos nombres. Las personas que están siempre dispuestas a apoyarte dicen, sé que como cualquier persona y cualquier humano puedes cometer un traspié. No significa que toda tu obra sea mala o que te equivocaste en todo por un solo error. Entonces, esas personas, alguna vez, hace tiempo, vi una publicación que hacía era un especialista como en redes sociales peruano. Y él mencionaba esto. Decía, normalmente, de una comunidad que tú tienes, por ejemplo, digamos, 1.000 seguidores, el 1 a 10% se van a convertir en clientes.
A esas personas tú tienes que, primero que todo, cuando el que está partiendo naturalmente, tienes que hacer crecer tu masa crítica. Si tienes, por ejemplo, 100, 200 seguidores, es muy poco probable que los puedas capitalizar tan temprano. No significa que tu proyecto vaya a fallar, pero uno va puliendo. Y esto responde a tu pregunta original. De pronto te vas dando cuenta que hay cierta temática que interesa más, que moviliza más gente, que tiene mucho más gancho. Por ejemplo, yo me di cuenta con el tema de parejas, romántico, sentimental. También en este tiempo que estamos viviendo en que hay mucho esta actitud un poco descreída respecto al amor y que la gente realmente dice, no, esta pelea de géneros que está entre el hombre versus la mujer, está buscando mucha gente algo como conexión que diga, volvamos a relacionarnos, no somos enemigos, salgamos de la trinchera. Ese tipo de contenidos tiene mucho gancho, es de las cosas que más venden en mi tienda, cuando he hecho también antes dibujos y comisiones. Pero también hay que tener cuidado con algo que también está esa tentación, de que es empezar tú cuando pillaste un patrón, a repetirte con eso. ¿Y qué pasa? Que algo que yo también evito, que es tratar de hacer como contenido que sea muy por congraciarte con los demás y tratar de hacer cosas que sean, como digo, para solamente agradar y caer bien. Porque se empieza a diluir lo que me preguntabas antes, que es la identidad. Yo no quiero eso. Yo siempre como que trato de forzar un poco ese límite y justo hace poco vi una declaración que no es reciente, pero que hizo David Bowie, que me interpreta mucho, cuando él decía, cuando como artista te empiezas a acercar a un lugar en que estás muy cómodo, cuidado, tienes que salirte allá, siempre tratar de empujar tus límites. Entonces, diría en resumen que la comunidad tienes que cuidarla muchísimo, es lo que más vale, más que llenarte de seguidores que no son tan leales, pero también tener cuidado de la tentación de tratar de caer bien a todo el mundo. Fórmula va a fallar. Ahora, es un tema que también lo he visto mucho en tu trabajo, que no sé si tú lo tomaste así desde un principio, parte de tu personalidad, que también la ilustración tenga un poco de sarcasmo, un poco de humor. Y otra cosa que también me llama la atención es hasta qué punto eso realmente como que engancha, porque lo que estamos hablando, porque obviamente si son como, o sea, si uno transmite ¿cómo se puede decir? Transmite Un lenguaje. un contenido o un lenguaje que es más bien ambiguo, como que no es ni frío ni caliente, entonces al final es tibio y muchas veces no tiene lo que estamos conversando, es genérico, no tiene identidad. Entonces es un tema que va muy de la mano con el arte, con los artistas en general. Sí, sí. Un buen artista tiene que, de cierta manera, incomodar. Yo creo que definitivamente sí. Tal vez uno tiene que ser fiel, digamos, a su naturaleza, porque hay personas que yo entiendo también, son procesos, van pasando como etapas en que dicen, evitan el conflicto por el tema de repente de su biografía o personalidad, y lo entiendo, digamos. Pero yo creo que sí, parte de esto, que la ilustración, como digo, tiene una parte que es práctica, digamos, que uno busca comunicar, tiene que ser entendido. Si no, se puede dedicar al arte. El arte es más bien abstracto y está súper bien que lo haga. La ilustración requiere algo que es un poquito más, como digo, comunicación objetiva. Pero yo sí siento que es necesario empujar esos límites, desafiar en esto. Lo que a mí más me ha dado resultado es tener esa mirada. No ser una persona que agrada mucho. Es más, a lo largo de mi vida, sobre todo cuando yo era más muchacho, así veinteañero, que uno es más inseguro, trata como siempre de congraciarse, piensa erróneamente que ser una persona como muy simpática o que no arma conflicto te va a abrir más puertas. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no solamente no ocurría, sino que no eras tan respetado. En cambio, una persona que realmente tiene o un artista que tiene un poco esta vocación de decir, la manera en que yo voy a contar mi forma de ver el mundo puede tener sintonía con otras personas, y yo mismo soy una persona que puedo ser altamente sensible, en que hay cosas que realmente sí las expreso con mucha cuidado y delicadeza, porque sé que hay personas que les toca muy de fondo, pero hay otras cosas en donde sí me encanta meter el dedo en la herida. Es como parte de mí eso. O sea, en debates lo veo de cuando antes me metía más en eso, pero en foros vivo hablando de eso. Con amistades me he enemistado por lo mismo, de repente con personas que sé que les caigo mal por lo mismo. Pero eso mismo, curiosamente, te va definiendo y va haciendo como cada vez más robusta tu identidad. En que tú dices, te vas librando ya de la necesidad de caer bien. ¿Y qué pasa? Que las personas que se empiezan a pegar como satélites a orbitar en torno a esto, a esta masa, es porque tienen mucha más sintonía con eso. Es porque dicen, precisamente por eso estoy o sigo este proyecto. Es porque no buscas caer bien. Y cuando uno
cambia esto, o trata de irse por el lado de que la persona simpática que va a hacer el contenido que todos, de inmediato lo detectan. Yo, en parte, eso también lo enlazo con la pregunta anterior, que es lo más notorio de tu comunidad. Son las personas que dicen, cuando te involucraste, y se nota el contenido que hiciste para marca, porque se está tratando de caer bien, porque las marcas tratan así, como pisar sobre huevos. Lo que más me interesa, o me dicen estas personas, es tu manera de ver el mundo que tiene que ver con eso. Entonces yo creo que parte también de esto que le dicen la palabra compromise en inglés, que es como la persona que empieza a ceder para tratar de caer bien o congraciarse con un grupo social o un momento histórico, finalmente eso te puede costar esa identidad. Yo creo que es algo que uno también tiene que aprender, eso a ser fiel a uno mismo, aunque caiga mal. Es lo que en mi caso ha abierto más puertas. Casi todos los proyectos que han salido con agencias publicitarias dicen, precisamente nos interesó la manera tuya que queremos llevarlo un poco hacia el límite. Si no, habríamos contratado a un tipo que fuera como mucho más cordial o un poco mucho más genérico en su manera de expresar. Claro, porque al final estamos como volviéndolo de un principio, la identidad es algo esencial, porque la identidad se va construyendo. Es imposible que X persona le caiga bien a todo. Bueno, hay casos, pero si uno quiere ir que sea la línea de la ilustración, obviamente necesitáis algo característico Sí, y sí. las marcas en sintonía con lo que tú ya eres, no con lo que quieren que tú seas, que Totalmente. es algo muy esencial. Y hablando del tema de, que yo creo que a mucha gente le importa y también cosas de repente medio incómodas, que en Chile de repente cuesta hablar de plata, pero también es algo esencial, Sí, sí. porque sin plata no podéis pagar cuentas. ¿Qué le podrías recomendar tú o qué cosa te ha funcionado a ti para el tema de cómo cobrar un trabajo de ilustración? Porque muchas veces, bueno, y para muchas carreras se plantea la opción de ya, cobrar por hora. ¿Cuánto tú te vas a demorar por un trabajo? ¿Cuánto tú cobras? Y la otra es por el valor que yo entrego. Obviamente el valor es distinto independiente de la cantidad de horas y eso me lo da la experiencia porque probablemente he construido mi identidad, como lo que estamos hablando, a través de muchos años. Entonces, las horas son las mismas, pero el valor es distinto. Ujú. ¿Cómo uno puede plantearse, o si alguien está escuchando, ilustrador, que probablemente van a haber varios, diseñadores también, e incluso gente en la arquitectura, cómo tú planteas que uno debería manejar el tema económico en cuanto al tema de creación? Es un aspecto para mí fundamental, esa es la palabra. Normalmente cuando empezamos en esto, a todas las personas que somos de carreras creativas o del sector creativo, que a veces también es una palabra poco rigurosa, por Claro. ejemplo, hasta el día de hoy se considera diseño como carrera artística y yo creo que no. Con los años me fui dando cuenta que no es una carrera propiamente artística, como también hay otras, arquitectura, lo que es tu propio caso. En mi caso, ilustración, es que nosotros tenemos súper disociada la parte de que esto, si queremos vivir, necesariamente vamos a tener que convertirlo en una fuente de ingresos, sí o sí. Entonces, al principio en la universidad se nos enseña mucho o se nos adiestra en la parte como técnica, que somos expertos en el manejo de software, en el dominio de la forma y todo esto, pero nos encontramos que aunque a medida que progresamos en la carrera, resulta que si queremos esto, convertirlo, como digo, en una fuente de ingresos, o sea, que se pueda vivir, eso le llamo yo a un ilustrador profesional por lo demás. Profesional es la persona, el amateur, el que lo hace por hobby, en su tiempo libre. En cambio, el profesional para mí es la persona que, entre otras cosas, es capaz de esto convertirlo en una fuente de ingresos. Entonces, al principio, cuando yo partí, como muchos artistas, no había prácticamente ninguna información de cómo se cobra. Ciertamente en la universidad, yo estuve en la Católica, que está, como saben ustedes, rankeada las mejores universidades, si no la mejor de Latinoamérica, y sin embargo yo no aprendí, en ninguna clase me enseñaron, sé qué es la palabra, cómo cobro esto, cómo lo aterrizo. Y uno parte entonces, como casi todos los artistas o los novatos, partí cobrando solamente, o sea, tenía la noción del cobro por hora. Yo decía así, ¿cómo lo aterrizo esto? Entonces, bueno, seguramente si es que este trabajo me toma 3 horas, le voy a poner como una tarifa así genérica. Y me empecé a dar cuenta que eso era difícil de escalarlo. Siempre iba a quedar condicionado por el cobro por hora porque te dicen, empieza a darse el absurdo, que se lo escuché a una directora de arte norteamericana, Jessica Hische, le doy el crédito, porque es algo súper cierto. Es absurdo que tú, si eres una persona que por experiencia tienes, tu trabajo es más eficiente, o sea, lo haces en menos tiempo, vas a cobrar menos. Una cosa absoluta, no tiene sentido. Y además, leyendo mucho esto, porque tuve un proyecto que tenía mucho que ver con esto para enseñarle a otros colegas, me encontré con el testimonio de Neil Schwab, que era un ilustrador norteamericano, que le enseñaba esto. Decía, lo que nosotros cobramos es básicamente
el valor de lo que hacemos y los usos que va a tener tu trabajo. Eso se llaman los derechos intelectuales. Lo que negociamos en verdad los artistas son los derechos de uso. Lo aprendí yo a porrazos con un trabajo que hice para una agencia de publicidad que todavía... Bueno, fue un hito en todo caso en mi carrera, porque si bien fue un episodio bien amargo, me enseñó a meterme en el tema de propiedad intelectual y me di cuenta donde está el verdadero cobro, donde se ganan las lucas, son por los derechos. Podemos hablar más adelante o en otra ocasión de lo que son las licencias y todo eso. No quieren por esa rama que es medio larga, pero lo que uno está cobrando básicamente es qué utilidad le vas a dar tú al negocio de una empresa, qué tan crítico es para ellos. Y eso se relaciona también con el tema de la experiencia. No tiene que ver prácticamente con como digo, el cobro de las horas, la ejecución. No es lo que estamos cobrando eso. Y yo me empecé a dar cuenta entonces que a medida que yo progresaba en mi carrera, yo iba ganando esto. Iba teniendo una cartera de clientes que eran más relevantes. ¿Qué me daba eso? Podía ofrecer respaldo. Decían, este tipo le ha ganado a alguien. Es una persona que, si yo lo voy a contratar, Marcelo Pérez me va a dar lo que se llama, y hasta el día de hoy es una de las principales fuentes también de valor, que es la solución integral. Es una persona que dice, no tienes que estar contratando a un equipo de 5 novatos que van a estar haciendo pruebas contigo. Te garantizo menos iteraciones, ya sé cómo se hace esto, ya he trabajado para agencias editoriales, entonces no tienes que hacerme esa inducción. Mira, tenemos este proceso de tiempo, nosotros trabajamos así, Me empecé a dar cuenta que cada una de esas cosas iban haciendo como un check de lo que yo podía cobrar con esto. Y entonces empecé a darme cuenta también que es otro golpe que uno se da de realidad cuando está partiendo con esto, de que decía, wow, lo que las agencias, los presupuestos que negocian con marcas, son muchísimo mayores de lo que nos pagan a los ilustradores. Decía, ¿qué pasa acá? Aquí hay un descuadre. Porque efectivamente los ilustradores o los artistas o las personas o fotógrafos que se conseguían para estos trabajos, ellos no se encargaban de todo lo que hacía la agencia. Que dice, nosotros nos encargamos del punto de venta, te solucionamos todo lo que tiene que ver aquí con la imagen de esto, y entonces lo traducimos, te damos todo ya servido, llegar y usar. Y ahí entonces yo me empecé a dar cuenta y dije, realmente uno está tomando una labor que es muy cosmética, muy decorativa, no tiene incidencia en otros aspectos. Hasta que de repente empieza a pasar lo que, cuando ya me dedico plenamente a lo que es perfecto, empieza a darse un cambio de eje acá, que seguramente tú ya lo has escuchado porque es una cosa que no es reciente, pero que dicen de pronto, con el surgimiento y el auge, o sea, el crecimiento cada vez mayor y más rápido de las redes sociales, empieza a suceder que de pronto las marcas recurren directamente al creador, se saltan al intermediario. Dicen, esta persona ya tiene una audiencia, ya la ha forjado, otro factor que a mí me da valor, ya sabe resolver, tiene experiencia, está probado, casi todas las publicaciones que hace él tienen muy buena reacción o engagement con las personas, entonces dicen, ya no tenemos razón o motivo de contratar a la agencia. Y ahí uno entonces despierta y dice, ajá, en este caso yo tengo ese valor que te podía prometer una agencia, yo ya te lo tengo garantizado, ahí hay un activo. Entonces eso, amigo, cuesta plata. Y me empecé a dar cuenta que entonces lo que uno podía, lo que antes se le pagaba a una agencia, estamos hablando ya de 7 ceros, yo podía cobrarlo perfectamente. Estamos diciendo, en este caso, lo que yo te voy a ofrecer es algo que está garantizado, no tienes que hacer la prueba. Yo ya sé lo que vale. Y ahí me empecé a dar cuenta, como digo, este tremendo cambio de eje de lo que uno puede ofrecer, que es parte de lo que yo tanto promuevo. Esto es algo más técnico, pero lo voy a enseñar en todo caso ahora, porque estoy armando cursos online que, entre otras cosas, tienen que ver con esto, gestión de un negocio creativo, que es que uno tiene que enfocarse muchísimo más en la propuesta de valor, algo que antes yo no lo conocía ni le daba importancia. La propuesta de valor es que básicamente, para hacer un resumen muy simple o muy sencillo, muy claro, es que tú tienes que explicarle a un cliente qué es lo que me vas a vender, cómo va a impactar en mi negocio, qué es lo que tú me ofreces o por qué te tengo que pagar a ti, Marcelo Pérez o Perfecto, 5 veces lo que le pagaría a cualquier otro dibujante, si hacen lo mismo básicamente. Exprésame ese valor, pues, demuéstramelo. Y uno va efectivamente cocinando esto para que sea finalmente un buque que es un rompehielos. A cualquier cosa que ahora me planteen o me dicen, pero ¿cómo me vas a cobrar esa cifra? Aquí están las pruebas. Entonces, eso para mí es un cambio de eje súper importante, como digo, enfocarte en vender valor más que hora. Nunca vas a salir del techo de la hora. Eso se lo digo a cualquier persona que esté escuchando el podcast o del área creativa. Te crea una condicionante. Claro, como un techo. Te crea un techo. Y de ahí el día tiene 24 horas, así que más de eso no se puede. Exactamente. No, eso no es lo que vende finalmente.
Ahora, hablando de eso mismo, en ilustración, si alguien quiere perseguir o buscar la excelencia, ¿cómo se podría definir? La excelencia creo que tiene que ver dos ramas. Una que es, como decía, la que es propiamente artística, que tiene que ver con que uno sí tiene que ser una persona que se comprometa en esto, cuando digo dominar, por ejemplo, la técnica, aprender cómo uno va a expresar una idea de esta forma, eso para mí tiene que ser súper riguroso. Tienes que ser una persona que te van a entregar a alguien normalmente una idea y vas a tener que traducirla de una forma que sea comprensible para personas del más diverso espectro de conocimiento o incluso transcultural. Eso necesariamente es una parte que yo, por mi propia cuenta, me decidí a hacerlo desde que era incluso antes de entrar a la universidad. Yo quería dibujar bien. Quería ser una persona que comunicara que lo que yo estaba haciendo en el dibujo lo entendiera cualquiera. Y como digo, también venía un padre que era así, que era como cuando yo le presentaba realmente un dibujo, era como más bien crítico, que su primera expresión fuera aplaudirme. Pero eso dije, tengo que entonces ir mejorando con esto. Pero eso es una condición necesaria, pero insuficiente. La otra es la parte que yo le llamo propiamente lo que entiendo como profesional. Una parte es la del artista que puede tenerlo personas que se dedican a esto como forma hobby, amateur. Y hay muy buenos ilustradores que nunca han salido del ámbito del hobby. Pero también esto requiere también ser disciplinado. Yo no voy a venir a vender aquí el cuento que soy la persona como más ordenada y sistemática. No, yo soy una persona que parto el día a mediodía, trabajo hasta tarde, me puedo quedar hasta las 5 de la mañana entre escuchar viendo películas, mientras dibujo y qué sé yo. Soy más bien una persona que tiendo a la procrastinación, pero lo que se llama, y es un concepto también importante de revelarlo, lo que se llama procrastinación activa, que es diferente a la pasiva. La persona pasiva en general dice, como perfil psicológico, son personas que tienden a ser un poco inseguras, no se sienten capaces de hacer algo bueno y empiezan a postergar. Y además tienen, como digo, a veces problemas en su autoestima y qué sé yo. Entonces, son personas que básicamente siempre están chuteando, no se sienten capaces. Entonces, el producto de esto, de lo que entregan, su producción, nunca es muy de excelencia, nunca es muy buena. En cambio, el activo, que a mí me pasó esto, me enteré demasiado tarde en mi vida, me habría encantado saberlo antes para que me hubiera resuelto muchos problemas psicológicos, pero dicen un poco, es como incluso grandes personajes, tal vez los más prolíficos cerebros de la naturaleza o de la especie humana, han sido activos. Por ejemplo, Da Vinci era una persona que ahora se sabe. Da Vinci decía, no cumplía con la fecha de entrega, no entregaba los trabajos, tenían que prácticamente ir a tocarle la puerta, pero el tipo habla por sí solo la hora que dejó. Los activos somos personas que realmente sí postergamos mucho. Y yo salgo a darme vueltas, a pasear, me duermo siestas, todo esto. Pero a la hora de parir la hora, digo, me puedes dar una hora antes y la cuestión sale, pero como del horno. Garantizo que te va a entregar eso. Eso tiene que ver, por cierto, también con la experiencia que uno ha desarrollado, en que sé que mis capacidades, digo, en 45 minutos te saco una ilustración, porque para editoriales de revistas era así. Me llamaban de repente a las 5 de la tarde, se cayó un artículo, Marcelo, ¿puedes sacarlo en una hora? Y lo paría. Tienes que hacerlo. Entonces, como digo, parte también de lo que entiendo yo por excelencia es que tienes que tener este nivel de disciplina que yo le llamo, que es decir, estar en control de tus recursos para poder que al momento que tengas que entregar la obra, entregarla. Y eso es un concepto que también me he dado cuenta que los grandes artistas, como decía antes, lo tienen y lo cultivan. Una declaración que le escuché una vez a Eddie Van Halen, el guitarrista de esta famosa banda de los 80, que en paz descanse también, pero él decía eso, nosotros podemos ser súper dispersos, súper desordenados, somos buenos para el carrete, las minas, todo lo que queráis, pero al momento de parir, ahí están los discos, vendiendo, pero así, súper venta, porque era una banda del nivel de Van Halen. Entonces, yo creo en eso también, en que uno cuando digo, puedo ser muy desordenado, quiero que no me tomen demasiado literalmente esa rama, sino la otra. Que es que yo digo, cuando tengo que publicar, publico 3 veces por semana, aunque se caiga el mundo. Si es que tengo que investigar algo para sacar para una agencia de publicidad, me pongo a leer de eso, investigo y puedo ser muy cabezón. Vengo, como digo, también de formación científica, investigo, no me meto a ChatGPT, sino que estudio las propias fuentes, y eso para mí es lo que te hace también, como digo, excelencia tiene que ser en la parte formal, estética, y en la parte también de desarrollo, producción y parir la obra. Ahora, un tema que tocamos un momento y también tiene relación con lo último, que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el contexto actual. Obviamente, la excelencia, lo que hablamos recién, está muy arraigada de quizás
ciertos patrones, pero también procesos de cada persona. Y cómo eso se vincula hoy en día con la inteligencia artificial, entendiendo que mucha gente tiende a solo ver el resultado y no el proceso, y lo que ha sido parte de toda la conversación, la identidad. ¿Cómo veis tú el panorama de la inteligencia artificial con la ilustración? Y lo que se puede venir también, porque esto está recién partiendo. Exactamente. Eso yo creo que es el tema hoy día tal vez más delicado entre los artistas porque muchos lo ven también como amenaza. Yo lo entiendo eso y hay cosas que suscribo. Es cierto que, o sea, en este momento no existen suficientes regulaciones como para que un artista pueda como confiar en usar esto sin que se convierta en un uso no autorizado de su trabajo. Entonces los que tienen reticencia en esos aspectos es algo que yo suscribo. Soy bastante crítico en esto en el ámbito, como digo, de los derechos intelectuales. Siento que todavía es como un terreno demasiado difuso como para confiar en esto. Pero tampoco soy del otro extremo, las personas que dicen estoy contra esta tecnología, es algo que tiene que suprimirse y ojalá se termine. He visto ese tipo de declaraciones. Ojalá esto se vaya por el caño y nunca hagamos como que nunca existió y volviéramos al pasado. Les tengo malas noticias porque eso no va a suceder. Históricamente la tecnología solamente una vez que irrumpe, es muy extraño que desaparezca o que vaya de pasos recesivos. Normalmente esto se va a ir implementando y cada vez se va a ir haciendo cada vez más parte del paisaje. Pero lo que yo siento también en esto, o sea, en lo que yo creo que es como debería ser conducido esto, y pienso que así va a ser, porque ahora ya hay respaldo en esto. Hace poco Chile implementó, a fines del año pasado, una ley de regulación, pionero también aquí en Latinoamérica, de la inteligencia artificial, que tiene que ver también con el plano ético, lo cual me parece, en ese sentido, Chile muy bien ahí, siendo punta de lanza y ejemplo para la región. Pero también han pasado ahora resoluciones recientes, una que está fresquita, de la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre las limitaciones de copyright de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que el potencial como económico, para explotarlo económicamente, como muchos decían ahora, listo, puedo prescindir ahora de diseñadores, todo el equipo de filmación y todo esto para hacer todo con inteligencia artificial, se encuentra con esta tremenda valla, que lo que busca no es que las personas como los que son promotores de la IA dicen lo que quieren es frenar la tecnología. No es eso, es algo que es mucho más importante tanto para ellos como para la cultura. El acervo cultural de la humanidad entero, es que exista una motivación, sea como en este caso es un estímulo para que la creatividad humana siga progresando. ¿Por qué? Porque si las personas dicen, no puedo entonces esto explotarlo, o sea, comercialmente, porque cualquier cosa que yo pueda crear lo puede hacer una máquina, cada persona o creador, que no necesariamente es un artista, puede ser también personas que hacen desarrollo, mi hermano que es ingeniero, que hace también de ingeniería de desarrollo, al sentir tú que no hay estímulo, no hay incentivo para esto, porque todo ya pertenece al dominio público, esas personas se empiezan a sustraer de esto y se crea lo que se llama una endogamia tecnológica, que es queda el mismo pool, y ya ha pasado con algunas IA, que empiezan a sacar como obras genéricas porque no entra nuevo input creativo. Claro. Entonces, lo que yo creo en este caso, cuando me preguntan, ¿cuál es tu posición respecto a esto? Te ponen, pero así, si que uno está a favor o en contra. Yo diría que no es una posición en este momento la mía equidistante. No soy una persona que aplaude todo. Sé que hay una etapa del hype, que es la que estamos viviendo ahora, en que están todos así súper ilusionados con las posibilidades, y otros que dicen, como decía antes, que esto se tiene que acabar y estamos completamente en contra. Yo creo que no. Mi posición es como un escepticismo razonable, es decir, tiene sus posibilidades, yo creo que sí va a potenciar, como fue en algún momento también, cuando entra, ahora resulta como pintoresco acordarse eso, el Salón de París a finales del siglo XIX, cuando entra la primera exhibición que le iban a dar un ala a la fotografía, y muchos artistas intelectuales dijeron, ¿qué es esto? Esto de arruinar la creación, una cosa que es técnica, no tiene nada que ver con el intelecto humano, lo mismo que se está dando ahora. Pero finalmente la fotografía no solamente se integró al arte, sino que también ahora vemos que incluso desprendió a la fotografía a la pintura de lo que se llama la mímesis de la naturaleza, que todo tenía que ser reproducir cómo se ven las cosas, y nació el arte abstracto, que hoy en día, curiosamente, es de los que más vende. Entonces, en ese sentido, diría, mi posición es no fomentar tanto el miedo, pero tampoco decir esto se tiene que implementar completamente a secas. Hay que regularla. Esa es como mi posición, y creo que finalmente es lo que se va a ir dando con el tiempo, lo vamos a ir encontrando así. No creo que sea una cosa como una amenaza, ni tampoco como que sea la panacea, como algunos lo están viendo, que con esto puedo prescindir ya de equipos de trabajo, porque entre otras cosas,
Yo creo que el aspecto más serio del que poco se habla es de la dependencia que ocurre esto. Cuando tú dices, a medida que va progresando, ¿cierto? Muchos quieren decir, en mi empresa, en mi, no sé, pues, gobierno, lo que sea, empezar a meter cada vez más máquinas porque hacen los procesos más rápidos. El problema es que eso empieza el resultado a reemplazar el proceso. En que cuando tú le confías todo a la máquina, ¿qué pasa cuando, digamos, ocurre un apagón a nivel así, global? O de repente falla una máquina en una empresa o un departamento que está controlado eminentemente por máquinas, ya no es solamente que tengas que llamar a un técnico, sino que ese técnico ya no recuerda cómo era el proceso para llegar a eso. Y ahí eso es delicado, porque empieza a pasar en una escala mucho mayor o más crítica, lo que hoy en día nos pasa cuando decimos, loco, si se cae Wikipedia y Google, ¿a quién le preguntamos cosas? Exacto. Dependemos tanto de ellas. Y para alguien que está estudiando ahora diseñador gráfico, que le gusta la ilustración, o alguien de otra carrera que también tiene cierta pasión, sobre todo con el tema de los mangas que todavía están muy en boga, y ve todo este mundo como amenazado por la IA, ¿qué cosa le recomendáis tú para alguien que va a salir de la universidad o derechamente quiere meterse en este mundo? Como tres grandes cosas para que pueda desenvolverse y vivir de esto, que es lo más complejo. Súper, súper importante. Yo creo que lo que tienen que realmente asumir ahora, sé que es un poco delicado decirlo, porque hay personas que entraron a estudiar una carrera siguiendo una pasión, como lo hice yo también. Mi razón para haber estudiado diseño básicamente se reducía en esa época a que yo quería diseñar una tabla de skate, quería hacer una camiseta y una portada de revista. Ese era como mi sueño. Tres cosas que vendía. El mercado ya debe ser, pero muy menor en eso. O bueno, hay cosas que todavía se siguen vendiendo y que como pan caliente, que son las camisetas, este tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que hay que entender que la manera en cómo se hacían antes, por ejemplo, yo cuando egresé de la universidad, uno prácticamente tenía un campo muy amplio como ilustración en el ámbito editorial de revistas o libros, agencias de publicidad. Eso se ha visto bastante limitado hoy en día. Entonces tienen que tener claro que van a salir un mundo que es distinto. Ahora dicen la velocidad en que van cambiando. El mundo que conociste cuando entraste a la carrera, ya mientras estás durante la carrera, ya ha cambiado. Entonces hay que hacerse esa idea de que hoy en día lo que más sirve, y una de las cosas que yo más promuevo, es tienen que entender que ya van retirada lo que se llamó el mundo del especialista, la knowledge economy o economía del conocimiento. No es que un título ya no sirva o que estas personas van a desaparecer, el experto, el consultor. No va a ser así, pero tienen que entender que el eje ahora va mucho más a lo que se llama la adaptive economy, que es la economía del generalista. Significa que algo que lo vemos prácticamente, lo veo casi todos los días en LinkedIn, las personas que están diciendo, pero ¿cómo quieren que yo, que tenga un título de diseñador, además sea community manager y además sea esto? Sí, yo lo entiendo desde el punto de vista que puede, en algunos, es una excusa para la explotación, que sí, seguramente. Pero también hay que internalizar la idea de que hoy en día se está tendiendo mucho más hacia el generalismo. La persona que es más amplia, que como decían antes, lo vi en un pronóstico que se hizo en Estados Unidos para el mercado laboral, esto salió hace 10 años, la capacidad de ponerte varios sombreros. Es que como artista, tú tienes que también tener ciertas nociones de, algunos van a tener que tener la inteligencia artificial, otros van a tener que crear contenido, que algunos son súper cerrados con esto, dicen, ¿cómo yo voy a estar haciendo video y ponerme frente a una cámara? Te doy la bienvenida al mundo real de que hoy en día mis contenidos más vistos y que han sido también una especie de imán para nuevos seguidores y nuevos clientes han sido videos donde yo me tuve que poner frente a una cámara y contar un poco cómo es mi proceso, cómo es mi negocio, este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir es eso, ojalá quien esté por egresar o haya egresado tenga una mirada mucho más flexible respecto a las capacidades de su título. ¿Qué te permite hacer un título? No limitarte a que, como yo decía en una publicación que hice, que un título es un timón y no un ancla. No algo que me tengo que casar con esto hasta el final de mi carrera. Ese mundo ya prácticamente ha desaparecido. Buenísimo. Estamos llegando al final del episodio y siempre hago esta pregunta. Has vivido distintas cosas, partiste de la universidad como diseñador gráfico, después saliste, partiste dependiente, después te independizaste, hubo un cambio, un break que realmente cambió tu manera de trabajar en el 2014 cuando abriste Instagram, Ujú. ya con 400.000 seguidores, tienes libro en España, has hecho proyectos en los 5 continentes.
Si pudieras viajar al pasado y reencontrarte con ese perfecto, ese Marcelo de 5 años, con todo lo que has vivido, ¿qué cosa le dirías? Oh, qué preguntazas. Yo creo que tal vez si tuviera que resumirlo es que sigas creyendo en ti. Porque pasan muchos momentos cuando uno está empezando en esto en que verdaderamente te viene como esa desazón de que no está llegando esto, que no sabes si vale la pena dedicarte a esto, no ves las luces. Es un poco como ir uno en medio de una tormenta, está el mar bravo, está nublado u oscuro y no se ve por ningún lado tierra. Yo estuve así, creo que muchos que están partiendo seguramente pueden sentirse identificados por esa etapa, la etapa oscura, en que solamente produces, saca algo y tiene 10 likes, 100 likes. Y no llegan personas nuevas, no llegan marcas, y mucho eso es bastante desalentador. Yo pasé por eso también y de repente también conocí etapas en donde lo recuerdo. Justamente muy poco antes de que partiera Perfecto, llevaba de hecho, si es que estaba ya creada la cuenta, no lo recuerdo muy bien, pero llevaba muy pocos seguidores y llegó un momento en que dije, estaba en una encrucijada, no está entrando plata, vivía todavía con mis padres y decía, tengo dos opciones, si no nunca voy a salir de acá, voy a terminar viviendo con mis viejos y quizás hasta cuándo. Veía que mis hermanos ya estaban progresando en sus carreras, los dos ya se habían comprado un auto, yo decía, ¿para dónde voy con esto? Yo el artista que está solamente dibujando allá. Y me recuerdo un año nuevo, en que dije, tengo dos opciones, ya había cultivado una cierta masa crítica, todavía era menor, pero suficiente, y dije, o trato de capitalizar esto, por ejemplo, vendiendo comisiones, retratos a pedido, o bien empiezo a desempolvar mi currículum y tratar de volver a una agencia, una oficina, algo que hasta el día de hoy me da tirria. El asalariado, básicamente, el formato asalariado. Y recuerdo que en ese momento, casi desesperado, dije, no tengo más opción porque era una cosa que además, por medio de una amiga que había trabajado, ella hacía videos para matrimonio, me había contado lo que era trabajar para particulares. Si uno creía que era más fácil que trabajar para una empresa, olvídate, todo al revés. La empresa al menos está acostumbrada a negociar. El particular, como tiene menos plata, dice, le quiero sacar el jugo a esto, así que son súper mañosos. Y bueno, renuente con esto y sin más opción dije, voy a hacer para San Valentín que se venía, dibujos para parejas. Y fue la primera vez que se vendieron como pan caliente, hice solamente 10 cupos, desaparecieron, tuve que abrir unos cupos más, después vino Día de la Madre y no paró más. Y esa fue una de mis fuentes de ingreso más rentables y más prósperas que he tenido hasta hace poco, porque ahora ya me he orientado más a lo de tienda y también el tema video. Pero lo que quiero decir, en ese momento yo estaba al borde de la desesperación. Y ahí me hubiese gustado que volviera, como digo, este espíritu del futuro y me decía, loco, dale. No te bajes, esto es un periodo que todavía no se tiene muy claro si va a resultar o no, pero yo creo que eso también es como el diferencial entre las personas que logran algo y los que renuncian. Se lo he escuchado incluso a grandes empresarios que dicen, nosotros no somos genios, no somos personas que tengamos como un CI muy por sobre la media. De hecho, hay empresarios que ni siquiera terminaron la universidad, pero dicen, la única diferencia es que nosotros seguimos adelante cuando muchas personas o les dio miedo, o les dio lata, o que decían, tengo que empezar a averiguar todo el tema relacionado con una empresa, que el tributario, todo esto. Yo me pasó algo parecido con este plan. Y ahora, de hecho, me he tenido que meter también en el mundo empresa porque empiezo en el modelo de producto. Pero es en ese momento en que tienes la duda, es cuando uno más tiene que decir, ser realista, por cierto, y ponerte, como bien dice mi hermano, que ingeniero es mucho más concreto en esto, me dice, Marcelo, siempre, se me quedó grabada esta lección, ponte plazos más que metas, porque es súper fácil decir, voy a hacer esto. Como él es más de planilla Excel, en general, su organización, me dice, a tal fecha tienes que tener algo. Y eso también es súper importante, es decir, está bien creer en un sueño, pero tampoco endeudarte o irte al precipicio siguiéndolo. Ponerte un plazo, si tú dices, a tal año tengo que tener tal cantidad de seguidores o haber vendido esto o tengo que tener tal nivel de producción, y seguir adelante con eso, no abandonarlo. Porque también muchas veces pasa, como decíamos al comienzo, que hay personas que siguen la pasión y dicen, claro, están súper motivadas, pero la pasión es una emoción, por ende pasa. En cambio, lo que va a quedar, como suelo decir, yo lo resumo en esta frase, la pasión es necesaria para empezar la carrera, pero la disciplina te permite llegar a la meta. Eso es lo que ha sido para mí el cambio y lo que me ha permitido en mi carrera llegar a lo que es o ha sido hasta hoy día. Buenísimo, gran cierre, Marcelo.
Perfecto, increíble. Perfecto. Fue perfecto el cierre, de perfecto. Un gusto, así que encantado y espero que si se puede rescatar algo de estos delirios les haya servido. Chao.